Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre la cultura romana, pero nos vamos a estar enfocando un poco más sobre el derecho romano. Para entender el derecho romano, tenemos que darnos una pequeña introducción sobre qué era la cultura romana. ¿Cómo influyó Roma en nuestra cultura y leyes actuales? Esta cultura o civilización ha sido una de las más importantes, ya que a lo largo de su historia consiguió un desarrollo complejo, dejando una huella importante y un gran legado cultural. Según la leyenda, Roma fue fundado por Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron criados por una loba capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, y de esta manera se convirtió en su primer rey, aunque como dije anteriormente, esto solo es una leyenda. La forma política de Roma era la monarquía, hasta que fue expulsado su último rey. Después de esto se creó un senado permanente que decidió acabar con la monarquía, convirtiendo a Roma en una república, una forma de gobierno donde no hay leyes, sino que los políticos toman decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó el Imperio Romano, en el cual todo el poder estaba en un emperador. Así los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo y también pueblos, llegando incluso a Britania. La sociedad romana se dividía en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran la clase alta de Roma, compuesta por familias aristocráticas y descendientes de los primeros fundadores de la ciudad. Hoy ellos tenían el control de las tierras más fértiles y el poder político en la Roma, lo cual solo ellos podían ocupar ciertos cargos públicos. Los plebeyos eran la clase baja o común de Roma, eran la mayoría de la población y estaban compuestos por agricultores, artesanos, comerciantes y soldados. Originalmente los plebeyos no tenían acceso a los cargos públicos más importantes, pero con el tiempo los plebeyos lucharon por la igualdad de derechos, a lo que resultó la obtención de leyes más justas, como la ley de las 12 tablas. Los esclavos eran personas que no gozaban de derechos civiles y que estaban bajo el control total de sus amos. Provenían principalmente de guerras, comercio o nación de esclavos. Los esclavos en Roma eran considerados propiedad y no personas. Ellos trabajaban en las casas, campos, minas y en obras públicas, y algunos servían como gladiadores en el ejército. La esclavitud era tan común que en algunos periodos se estima que los esclavos podían representar hasta un tercio de la población romana. Los esclavos realizaban una gran variedad de trabajos, desde domésticos hasta trabajos más pesados como en las minas o campos. Los esclavos podían ser liberados cuando su amo decidía liberar a un esclavo, o por la compra de su libertad. Un esclavo liberado se convertía en un liberto, aunque todavía podía estar sometido a ciertas restricciones sociales. La economía de Roma se basaba en la agricultura, con cultivos como trigo, vid y olivos, la minería, que proporcionaba oro, plata y hierro, y la artesanía, donde se producían cerámica, vidrio y armas. El comercio era clave, con rutas terrestres y marítimas que conectaban Europa, África y Asia, utilizando monedas de oro y plata. La esclavitud era fundamental en la producción y el trabajo en el campo, las minas y la construcción. Además, Roma desarrolló una gran infraestructura, como caminos, puertos y mercados, que facilitaban el comercio. Sin embargo, con el tiempo, la inflación, la corrupción y la falta de esclavos por la disminución de conquistas debilitaron la economía y contribuyeron a la caída del imperio. Es el conjunto de normas jurídicas que regularon la vida de los ciudadanos de Roma desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. El derecho romano pasó por varias etapas a lo largo de la historia de Roma. Primero, la etapa primitiva, cuando las normas eran solo costumbres transmitidas de generación en generación. Estas costumbres eran aplicadas por los sacerdotes y los líderes de la ciudad. Después, la ley de las 12 tablas. Fue el primer código escrito de Roma y su objetivo era establecer reglas claras y evitar abusos de poder. Fue un gran avance porque permitió que todos los ciudadanos conocieran sus derechos y obligaciones. Más tarde, durante la República, se crearon nuevas leyes y se estableció el Ius Gentium,
un derecho que regulaba las relaciones entre romanos y extranjeros. En la época del Imperio Romano, los emperadores comenzaban a centralizar el poder y a dictar leyes de manera más organizada. Finalmente, en el siglo VI, el emperador Justiniano recopiló todas las leyes romanas en el Corpus Iuris Civilis, que sigue siendo una referencia para el derecho actual. Las 12 tablas fueron el primer cuerpo de leyes escritas en la antigua Roma, promulgadas en el siglo V a.C. Representaron un gran avance en el derecho romano porque establecieron normas claras y accesibles para todos los ciudadanos, evitando que los magistrados aplicaran la ley de manera arbitraria. Las leyes estaban escritas en latín arcaico y fueron grabadas en tablas de bronce o madera, expuestas en el foro romano para que todos pudieran conocerlas. Estas normas abarcaban distintos aspectos de la vida en Roma, incluyendo el derecho civil, penal y procesal. Algunos de los tratados fueron procedimientos legales y juicios, derecho de propiedad y herencia, reglas sobre deudas y pagos, normas sobre el matrimonio y la familia, derechos y obligaciones de los ciudadanos, sanciones por delitos como el robo y el asesinato. Las jurídicas en Roma provenían de diferentes fuentes. La costumbre, que era base del derecho de sus inicios. Las leyes, que eran aprobadas por el pueblo y regulaban distintos aspectos de la vida. La jurisprudencia, que consistía en la interpretación del derecho por parte de juristas expertos. Los senaconsultos, que eran decisiones tomadas por el Senado. Las constituciones imperiales, que eran leyes dictadas directamente por el emperador. Los plebiscitos, que eran decisiones tomadas por la plebe en la concilia plebis. El derecho romano se dividía en dos grandes ramas. Derecho público, que regulaba las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Aquí entraban las leyes sobre el gobierno, la administración y la religión. El derecho privado regulaba las relaciones entre particulares. Incluía normas sobre propiedad, contratos, herencias y familia. El derecho romano dejó un legado impresionante en la historia del derecho. Entre sus principales aportes encontramos la base del derecho civil en muchos países incluyendo México, influencia en el Código Napoleónico que a su vez inspiró a muchas legislaciones modernas, conceptos jurídicos como la propiedad, los contratos y las herencias, que siguen vigentes en el derecho actual. Derecho romano. Muchos principios del derecho romano siguen vigentes hoy en día. Algunos de los más importantes son: nadie puede ser condenado sin juicio previo. La ley no tiene efecto retroactivo. El contrato es ley entre las partes. Además, los romanos distinguían entre jus civil, derecho aplicable solo a los ciudadanos romanos; jus gentium, derecho aplicable a extranjeros y romanos por igual; jus naturale, principios universales de justicia basados en la razón. Estos principios reflejan la importancia de la equidad y la justicia en el sistema legal romano. Podemos decir que el derecho romano fue un sistema legal que evolucionó desde normas basadas en la costumbre hasta un derecho codificado. Su influencia sigue presente en los sistemas jurídicos modernos y es considerado una de las bases fundamentales del derecho occidental. Si entendemos cómo funcionaba el derecho romano, podemos comprender mejor muchos aspectos de nuestras propias leyes y su evolución a lo largo del tiempo.